Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados, licenciado Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, bienvenidos a esta soberanía. Miren, con el argumento de la urgente necesidad de impulsar el desarrollo económico del país para lograr un crecimiento estable y duradero y garantizar con ello el bienestar social, así como la urgencia de modernizarnos para hacernos más competitivos y rentables en nuestra economía ante los avances tecnológicos de otras naciones y nuestra obligada inserción a una economía cada vez más internacionalizada y competida, desde hace más de 30 años, los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, así como los gobiernos de la alternancia panista de Fox y Calderón, y el retorno del PRI a la presidencia con Peña Nieto, han venido aplicando al país su política neoliberal, teniendo como eje la privatización de las empresas públicas. Los argumentos y las medidas han sido sexenio tras sexenio esencialmente las mismas. La privatización de importantes empresas estratégicas, así como la paulatina reducción del Estado en aquellas actividades económicas de alta rentabilidad, dejando a este como función primordial la de garantizar la tranquilidad pública y mediatizar los efectos políticos y sociales que provocan la creciente pobreza que afecta hoy a más de 50 millones de mexicanos y mexicanas, provocando una profunda desigualdad nacional. Las primeras empresas privatizadas en México fue entre los años 1976 al 82 en la rama siderúrgica. En estos tiempos también se privatizó Telégrafos de México, junto con otras 155 empresas de inversión paraestatal. En los 90 se declaró la privatización de los bancos mexicanos, de ellos Banamex, Bancomer, y Banorte. El resultado de esta, el fatídico Fobaproa. Luego le cambiaron el nombre por el IPAP. Esperemos que con estas aperturas en el sector energético, principalmente en el de energía eléctrica, no creemos otros Fobaproas para rescatar a las pequeñas empresas o grandes empresas que con tanta corrupción y van a ir al fracaso. Sigue el caso del Teléfono de México, le tocó su turno a Ferrocarriles, a la Televisión Mexicana, a las telecomunicaciones, y ahora le toca su turno a la industria energética, a los hidrocarburos, a Pemex y a la industria eléctrica. Ahora van sobre la principal riqueza nacional. Solo quiero decirles, señores funcionarios, que este atrevimiento no va a ser fácil consumarlo. Ustedes saben bien que todos los argumentos esgrimidos para privatizar y despojar al país de su principal riqueza nacional son falsos, que no solo no va a reducirse el número de pobres en México, sino al contrario, como hasta la fecha, la pobreza lamentablemente seguirá aumentando, que no solo no van a reducirse los precios de la luz, el gas y la gasolina, como los privatizadores han ofrecido, sino que estos también continuarán aumentando. Señores funcionarios, la cual contrarreforma para privatizar Pemex no va a ser tarea fácil para ustedes. Fíjense, no se atrevió ni su principal ideólogo, Salinas de Gortari, no se atrevieron tampoco los conservadores panistas, aunque hoy orgullosos reclaman que fueron ellos, estando en la presidencia de la República, los que intentaron primero la privatización de Pemex y los priistas en la oposición no se atrevieron. Por cierto, hoy escuchamos reclamos de los diputados panistas que votaron a favor de esta reforma antinacional. Quisiera irme a las preguntas. ¿Será el gobierno capaz de poner límites para el volumen de extracción y generar un proyecto a largo plazo contra empresas como ExxonMobil, Petrochina, British Petroleum, Shell o Chevron? ¿Cuándo y en cuánto crecerá la producción petrolera para los próximos 4 años? Mantienen la proyección de 3 millones de barriles diarios al cierre del sexenio. ¿Por qué se cayó la producción en 100,000 barriles de un año a otro? ¿Van a compartir la renta petrolera o van a aplicarle el mismo régimen fiscal de Pemex a los nuevos operadores? Si es así, si van a tener el mismo régimen fiscal, pues entonces nadie va a venir. Y si nadie va a venir, entonces díganos en cuánto se va a compartir la renta petrolera. Suponiendo sin conceder sus proyectos representan solo el 7% del empleo
del 1.300.000 puestos de trabajo que se requieren año con año nuestra economía nacional. O sea, solo estarían creando el 7% de lo que requiere. ¿Pero a cambio de qué? ¿Cuántos miles de millones de barriles de petróleo vamos a entregar por cada puesto de trabajo? ¿Cuántos? Además, dice el propio informe que tendrá un efecto en el Producto Interno Bruto de México. ¿De cuántos puntos porcentuales estamos hablando? Nos permitirán crecimientos económicos fantasiosos para luego disminuir sus estimaciones a la baja, como lo han venido haciendo en los últimos años con el crecimiento económico del país. Y dice en el mismo informe, con la reforma energética bajarán los costos de los recibos de la luz y el gas. Pregunta, aquí frente al canal del Congreso y frente al pueblo de México, ¿ustedes pueden afirmar que van a bajar los costos, que las familias mexicanas van a pagar menos en sus recibos de luz y del gas y de la gasolina? Si es así, ¿cuándo y en qué proporción serían? Queremos una fecha precisa y un porcentaje de la reducción para que lo escuche la gente y así podamos poner cuando menos en duda los comerciales que con bombos y platillos se anuncian. Por último, preguntar, a propósito de lo que establece el informe, el artículo 6º transitorio de la reforma constitucional establece que Pemex será indemnizado por las inversiones de exploración y producción afectadas durante el proceso de adjudicación de asignaciones, mejor conocido como Ronda Cero. ¿A cuánto asciende la indemnización? ¿Cuál es el desglose? ¿Cuándo se le entregará a Pemex y de dónde saldrán esos recursos? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra para dar respuesta a los cuestionamientos el licenciado Pedro Joaquín Codwell, hasta por 5 minutos. Diputado Alejandro Cuevas, no se privatizaron, ni se van a privatizar Pemex ni CFE. La reforma energética las mandató a transformarse y a mejorarse. Dejan de ser ya organismos públicos descentralizados, sujetos a estrictas regulaciones y prohibiciones que limitaban su potencial, y serán ahora empresas productivas 100% propiedad del Estado. Se les dan nuevas atribuciones para que tengan un mejor desarrollo en beneficio del país. Quiero referirme concretamente a que gozarán de autonomía presupuestal, autonomía operativa, reestructuración de su Consejo de Administración para que opere bajo las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo. Algo muy importante que lo limitaba el modelo regulatorio antiguo a Pemex, le impedía asociarse con otras empresas. Era prácticamente la única empresa petrolera estatal del planeta que no podía asociarse. En un mercado internacional petrolero donde lo más común es que las empresas petroleras se asocien para compartir riesgos geológicos y financieros y recibir capital, tecnología y técnicas modernas de innovación en administración. El nuevo régimen gozará de un nuevo régimen fiscal Pemex, un nuevo régimen fiscal que le reduce de 9 los derechos a solo 3, que le baja en 6.5 la tasa del impuesto de extracción sobre los hidrocarburos, y que en una transición de 5 años Pemex va a poder disponer 90,000 millones de pesos para reinvertir en su mejoramiento y en su modernización. La renta petrolera se va a incrementar. Se va a incrementar porque el potencial de Pemex de extracción se va a multiplicar y porque van a venir nuevos actores también a asociarse con el Estado mexicano de manera directa o con el propio Pemex para extraer. Vamos a poder tener el capital, vamos a poder acceder al capital y la tecnología que hoy no tenemos para
explotar racionalmente nuestro petróleo que tenemos en las aguas profundas, en los crudos extrapesados de la sonda de Campeche, en los yacimientos de lutitas y los campos no convencionales. Respecto al crecimiento del PIB, nosotros esperamos que la reforma estos próximos años, de ahora al 2018, nos dé un punto adicional del Producto Interno Bruto y que se puedan generar alrededor de 500,000 nuevos empleos entre directos e indirectos. Respecto a la baja de tarifas, me permite, le comento primero cómo las vamos a bajar y luego cuándo las vamos a bajar, diputado. No las vamos a bajar por decreto, sino las vamos a bajar a partir de medidas racionales de política energética y hacendaria. El 80% del costo de las tarifas eléctricas es el combustible que se emplea en generar la electricidad. Estamos usando mucho gas, mucho combustóleo, y mucho diésel, que son 4 y 6 veces más caros que el gas y que otros medios de generación eléctrica. Entonces, vía la conversión de las plantas que me refería hace un momento de electricidad de la comisión a gas y con la instalación de nuevas plantas que ahora se están licitando, nos va a permitir reducir las tarifas. ¿Creemos cuándo?, me pregunta usted. Creemos que esto se podrá suceder a partir de los próximos 2 años. 2 años contados a partir de la promulgación de las leyes secundarias. Necesitamos ese tiempo para culminar estas obras de reconversión de las plantas y también para terminar la expansión del Sistema Nacional de Gasoductos que nos permita llevar el gas natural a otras regiones del país donde se están construyendo estas plantas. Y finalmente, respecto a su pregunta si Pemex será indemnizado, le quiero comentar que se va a cumplir con el mandato del decreto constitucional que aprobó el Poder Constituyente Permanente, que establece que Pemex, cuando existan inversiones de Pemex que no hayan quedado dentro de sus asignaciones y se asignen a un tercero, Pemex será compensado en su justo valor económico. Eso es lo que dice la Constitución. La Secretaría de Energía va a emitir la metodología al respecto y cubriremos ese mandato de nuestra Carta Magna. Muchas gracias. Gracias a usted, señor secretario. Ahora tiene el uso de la palabra el director general de Pemex, maestro Emilio Lozoya Austin. Gracias. Voy a hacer algunos comentarios adicionales respecto a las preguntas que me había hecho la señora diputada del Partido Acción Nacional. Le invito a que consulte algunas de las informaciones que hemos subido a nuestra página de internet y sin duda se ha invertido una cantidad importante en sistemas de medición, de detección de fugas, pero sobre todo de perforaciones ilegales. En materia de, ¿cuáles son los ductos que más sufren de tomas clandestinas? El poliducto de 16 pulgadas de Salamanca a Guadalajara, el poliducto de 12 de Cadereyta Reynosa a Matamoros, asimismo el poliducto de 12 de Madero a Cadereyta. En el año 2014, al cierre del mes de agosto, se estima que el volumen de combustible sustraído ilícitamente a través de las tomas clandestinas ascendió a 7.5 millones de barriles, con un coste equivalente a 15.300 millones de pesos. Eso es lo que le roban al Estado mexicano, o por lo menos a la presentación del informe. ¿Qué estamos haciendo? Además de que Petróleos Mexicanos fue el impulsor junto con los diputados que presentaron esta iniciativa, la PGR y Sedena, que apelo a que esta soberanía la procese a la mayor brevedad. Hemos también propuesto la creación de una unidad especializada en investigación de delitos cometidos en contra del patrimonio de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. Hemos implementado una coordinación con autoridades en los 3 niveles de gobierno, el SAT, Profeco, Protección Civil, PGR, Policía Federal y las Fuerzas Armadas.
también con diversas autoridades en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz, para emprender acciones interinstitucionales para el abatimiento de la sustracción y del mercado ilícito de combustibles. Se han establecido convenios de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina para dar seguridad a las instalaciones y ductos de Petróleos Mexicanos. Recientemente, dentro de Petróleos Mexicanos, se aprobó la reestructuración de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, organismo interno de Pemex, cuya función es la de garantizar la seguridad de nuestras instalaciones. Y se ha fortalecido también la atención a la denuncia anónima y ciudadana para atender el robo de hidrocarburos y emergencias que atentan contra la seguridad de nuestra población. Asimismo, en cuanto a nuestro compromiso con el medio ambiente, quisiera abonar a lo que el señor secretario de Energía comentó del cambio de la utilización de combustóleo hacia gas. En Petróleos Mexicanos, si mudamos todas nuestras plantas industriales de consumo de combustóleo hacia gas y construimos plantas de cogeneración, que es lo que estamos haciendo, y lo llevaremos a cabo en los siguientes 3 años, pasaremos de ser el mayor consumidor de energía eléctrica del país, con el 6%, a un productor neto de casi el 10% de energía eléctrica del país. Esto, bajo el liderazgo del señor secretario de Energía, tendrá un ahorro en emisiones enorme. Es uno de los efectos, junto con CFE y Pemex, el mudar el uso de combustóleo hacia gas natural tendrá un impacto muy positivo en nuestro consumo. Específicamente, en el periodo al que venimos a rendir cuentas, enero a junio del 2014, que son nuestros reportes trimestrales, sí hubo un incremento del 10% en nuestras emisiones de dióxido de carbono. Esto está explicado en un 80% por la mayor emisión de nitrógeno en el campo de Kumalop-Sap en particular, y estamos atendiendo esto con instalaciones que más o menos se tardan entre 1 año y 1 año y medio en la construcción por la dificultad de construir en instalaciones en el mar. Sin embargo, ese es Pemex Exploración y Producción. Sin embargo, en Pemex Gas y Petroquímica Básica se presentó una disminución del 8.4% de emisiones de CO2 con respecto al mismo periodo del 2013. Y quisiera poner como referencia las emisiones de gases de efecto invernadero de otras empresas competidoras de Pemex como Exxon, Shell, BP o Statoil. Durante 2013 totalizaron 10.5 millones de toneladas, 6.1, 4.1 y 1.3 millones de promedio mensual respectivamente, mientras que en el caso de Pemex se sitúan en 3.6. Sin embargo, no es nunca suficiente lo que se puede hacer en esta materia, y Pemex, por supuesto, estará también invirtiendo conforme nuestro balance se fortalezca en mitigar nuestra huella en el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias a usted, director. Tiene el uso de la palabra ahora el diputado Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, por 3 minutos. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Pues, director de Pemex, secretario de Energía, pues yo, antes que nada, quiero pedirles a nuestros compañeros legisladores que una vez que ya se ha consumado la reforma energética, y que, aclararlo, se ha privatizado el sector eléctrico. Una vez que esto se ha consumado, compañeros diputados, me refiero al PRI, al PANAL y al Verde Ecologista, creo que nos corresponde a nosotros como diputados ser muy críticos para que todo lo que está pasando con el sector energético no pueda ser más grave de lo que se augura. A nosotros nos parece que lo que se decía, que a pesar de las carencias, la baja producción del petróleo, etcétera, etcétera, hizo que tomáramos la decisión de aprobar estas reformas energéticas. Nosotros como izquierda estamos convencidos de que no era necesario. No es necesario, y seguiremos trabajando para que los recursos energéticos, para que el sector energético de nuestro país vuelva a
un verdadero sector modernizado, donde el Estado mexicano tenga plenas facultades para promover un desarrollo energético en favor de México y no compartir la renta petrolera con personas ajenas a los intereses de México, porque está demostrado que en otros países, cuando se comparte la renta petrolera, lo único que dejan es un cochinero en el medio ambiente. Eso está sumamente probado y hoy lo tenemos aquí a la vista en nuestro país. Por eso seguiremos insistiendo en que Pemex es necesario que se reforme, sin privatizarlo. Seguiremos insistiendo. Y queremos ser muy críticos aquí, señor secretario. A nosotros nos parece que el desarrollo de los proyectos energéticos adolece, para su viabilidad, adolece de algo que hemos platicado en otras ocasiones. Uno, es necesario acabar con esa idea de que los proyectos energéticos puedan ejecutarse en terrenos ejidales y comunales y llegar a la expropiación. Nosotros proponemos que se requiere, para su viabilidad y evitar conflictos como los que hemos padecido, un programa, un proyecto de responsabilidad ambiental donde a los dueños de la tierra se les tome en cuenta como socios y no como rentistas, y no a quien se les tenga que comprar tierra barata, usando a una serie de coyotes que tenemos en nuestro país, desgraciadamente, y que eso está pendiente en esta reforma energética, un verdadero reglamento de responsabilidad ambiental que dé viabilidad y tome en cuenta a los dueños como socios, insisto. Si no, ya veremos hemos estado insistiendo ante la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, que se les pague a los dueños de terrenos por donde pasan las líneas de conducción, que se les pague, que se les indemnice, para que ya se quite toda esa incertidumbre, tanto en una parte como en otra, para que sea viable. Entonces nosotros insistimos en que eso son temas que tienen que concluirse, señor secretario. Y para ello, pues nosotros tenemos propuestas que quisiéramos compartirlas para que esto así sea y resolver los grandes conflictos nacionales que tenemos en el país. Segundo, estamos totalmente convencidos de que la verdadera reforma energética es aquella la que usa las energías renovables. La extracción creciente de petróleo nos lleva a una creciente emisión de gases de efecto invernadero y nos hace caer en un círculo vicioso que hoy tenemos los resultados en Los Cabos y en todo nuestro país. Nos cuesta más remediar los daños que ocasiona el cambio climático que la política de estar extrayendo. Segundo, no aceptamos de ninguna manera la explicación que nos da el director de Pemex con respecto al robo de combustibles. Está probado que el robo de combustibles, así como el secuestro, siempre están presentes gentes cercanas al círculo de explotación. Por eso no aceptamos la respuesta que nos dio el director de Pemex, señor. Le solicitaríamos concluir con su intervención, por favor. Correcto. Con respecto a un tema pendiente también, el uso del fracking. Es irresponsable e ilegal su uso porque aún no está reglamentado y en muchos lugares no está usándose por los daños que ya se comprobó ocasiona el uso del fracking, señor secretario. Nosotros quisiéramos aquí, diputado Bernal, la intervención de la Profepa para que nos informe sobre el uso del fracking en 20 pozos de la cuenca de Burgos. Entonces, no sé si la diputada Abreu se está riendo de lo que digo, pero digo eso porque en el PRI se ha soslayado mucho esta yo lo voy a decir, esta denuncia que estamos haciendo con respecto al uso del fracking. Y sí quisiera que nos diera una respuesta y se tomaran las medidas adecuadas al respecto. Con respecto... Le pido nuevamente que terminamos, concluya con su intervención. Termino, secretario, nomás diciéndole al director de Pemex que usted ha mencionado que vamos a ahorrar, vamos a reducir muchas emisiones, pero no dijo cuánto, ni cuánto y contra qué, para que podamos hacer. Y yo insisto, la verdadera reforma energética es aquella que nos va
a permitir el uso de las energías renovables, señor secretario. Yo creo que ese debería ser uno de los compromisos que esta administración tenga, usar el petróleo, la extracción del petróleo que tenemos para hacer una transición, porque resulta contradictorio que ahora que se menciona que tenemos mucha responsabilidad y que tenemos la presidencia del instituto que hacía referencia a la diputada Ortiz Mantilla, ahora el Fondo para la Transición Energética tenga menos recursos que el año pasado. Según esto, si no estoy equivocado, en el presupuesto de egresos del año pasado era 1,030, ahora son 475 millones de pesos. Entonces esto, pues, se dice una cosa y se hace otra. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.